Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Queremos dar la bienvenida a usted que aparta este tiempo para acercarse en un momento en el que, ya sea porque quiso tomarlo para estar aquí, quiso tomarlo para escuchar esta reflexión, o sea porque por accidente apareció aquí, pero de alguna forma que haya sido, espero que sea Dios el que se haya encargado de ponernos justo en este tiempo y en este momento para escuchar una reflexión que de seguro, como ya dije, va a ser repetida y de seguro también va a ser algo que nos va a servir. Así que quiero que toquemos el tema de hoy: libertad espiritual. Libertad espiritual. Tenemos un texto bíblico que seleccionamos de la Biblia, obviamente, texto de la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 34 y versículo 36, tomado de la versión Reina Valera, tal como lo leemos la mayoría. Dice el texto así: Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en el versículo siguiente dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan capítulo 8, versículo 34 y versículo 36. Tomando en cuenta este texto, si quisiéramos hablar un poquito del contexto, aunque es bastante difícil pensar en el contexto porque nos ocupa tiempo, número uno, y número dos, es un contexto remoto que a lo mejor no lo comprenderemos así y diríamos no tiene mucha importancia. Pero tratando de puntualizar un poco sobre el contexto, diríamos acerca del ambiente que había justo en el momento cuando Jesús tuvo que decir esas palabras, pensando en la gente con la quien estaba y la razón por la que les habló. Si consideramos eso, al ver el grupo de personas con la que Jesús estaba, obviamente ellos eran de la descendencia de Abraham. Y Dios había hecho compromiso con Abraham que le daría una nación grande. Así que el pueblo de Israel, y dicho sea de paso, esos israelitas que eran contemporáneos y eran conciudadanos, eran compatriotas con Jesús, tuvieron que escuchar palabras como las que vemos en ese contexto, donde Jesús les dice que ellos no son hijos de Dios. Jesús les dice que ellos no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, no actuarían así como lo están haciendo. Ellos eran hijos de Abraham supuestamente porque venían de esa descendencia, sin embargo querían matar a un conciudadano, y esto era Jesús. Jesús les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las cosas que él hace, pero ustedes hacen cosas parecidas al diablo, así que ustedes son más hijos del diablo que hijos de Abraham, tomándolo en cuenta desde esa manera. Eso pesa, pues,
al pensar en la forma en la que Jesús les habla. Pero había razón, porque el comportamiento que ellos estaban teniendo se relacionaba más con las acciones del diablo que con las acciones de Abraham. Se relacionaba más con las acciones de Satanás que con las acciones de Dios. Entonces, si los judíos se comportaban de esa manera y el comportamiento de ellos tenía que ver con la naturaleza del diablo, entonces con razón Él les dice, parece que ustedes están equivocados. Dicen que son de Dios, pero no lo son. Jesús les dice entonces que es necesario que sean libres de esa situación. Y ahí está para nosotros entonces este pasaje. Y hay dos palabras que me llamó la atención en este texto, y una es esclavo y la otra es libres, que son las dos palabras que pudiéramos tomar en cuenta. Considerando al ver esta palabra o esta frase que estamos ocupando en cuanto a el tema que pusimos hoy, hablaríamos de libertad espiritual y pudiéramos considerar la libertad espiritual desde la perspectiva, en primer lugar, de la autodeterminación, que obviamente el hombre posee, la cual tiene potestad para escoger. En este caso, cuando hablamos de libertad espiritual, quisiéramos verlo de una manera simple y sencilla, al ver la forma como el ser humano fue creado, con disposición propia para tomar rumbo de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a su manera de decir y de decidir. Si a esto le podríamos llamar libertad, el ser humano después de Dios era sin ninguna necesidad de estar sujeto o sumiso a alguien más, pues él tenía libertad para actuar, para escoger, para pensar, para decidir. Eso lo lee usted en la Biblia y se va a dar cuenta que no estoy tratando de llevar una información barata. Así dice Dios. Dio permiso al hombre que sea él que escoja, que seleccione cuál va a ser su destino. Dios le dice, hay una norma que ustedes tienen que respetar, depende de ustedes que lo hagan. Si ustedes no respetan esa norma, pues de seguro serán responsables de las consecuencias. Ustedes ya saben el texto, por eso no los estoy diciendo. Pero también podemos hablar de otra cosa, y es la liberación obrada por Cristo a través de su sacrificio a favor del hombre, con lo cual busca, y hay que ponerle cuidado a esta palabra, reanudar al hombre con su propósito al ser creado. Ponle cuidado a esto que dije, reanudar al hombre mismo con su propósito para el cual fue creado. Dios, al crear al ser humano, no lo hizo como los gusanos con corta duración. Dios lo hace con longevidad. De una vez lo preparó para vivir mucho. Así nos dice la Biblia. Los primeros seres creados vivieron bastantes días. Eso quiere decir que la forma de vida para el ser humano no estaba limitado a nada. Había libertad. Sin embargo, el ser humano escogió algo que no le convenía. Así que tuvo que venir Cristo a liberarlo. Liberarlo de la sentencia a la que había él mismo escogido seguir. La sentencia que él mismo había asumido. Y entonces Dios necesitaba liberarlo de esa situación, y fue entonces cuando tuvo que redimirlo, tuvo que liberarlo, con el propósito, como ya dije, de reanudar al mismo hombre, con el propósito que tenía cuando fue creado. Ese propósito se había perdido a causa de la maldad, a causa del pecado. El hombre dejó de ser un ser viviente con esperanza de vida abundante y se convirtió en un ser mortal sujeto a cualquier situación. Vinieron cuantas cosas contra el ser humano. No es la voluntad de Dios que el hombre sufra cosas que vengan como que emergen de Satanás como una fuente
El Eterno no está de acuerdo que el ser humano tenga que pagar las consecuencias de las determinaciones del diablo. Y obviamente también las determinaciones de las personas. Ya decía hace un rato que muchos de los seres humanos, y voy a decir una gran cantidad, se les considera como títeres en las manos del diablo, para hacer ellos lo que el diablo quiere que hagan, con el fin de llevarlos a la desgracia y la destrucción. Y muchos seres humanos son títeres en las manos del diablo y no se han dado cuenta. Por eso viene Jesús para buscar una manera de sacarlos de ahí, porque no va a estar contento Dios nunca jamás que lo que es obra de sus manos esté en las manos de Satanás en manera de títere, haga con esa gente que él crió con sus manos, que haga lo que él quiera. No puede ser. Usted no me deja mentir. Usted no estaría de acuerdo con algo que usted hizo, que algo que usted hace. Usted no estuviera de acuerdo que alguien venga y lo haga pedazos. ¿O será que sí? Podemos decir con seguridad, ninguno va a estar contento con que alguien que no le cuestan las cosas tome la disposición de destruir aquello que a usted le costó hacer. Nadie va a estar de acuerdo. Así que Dios no está de acuerdo que el hombre sea destruido por Satanás, que no tiene nada que ver en este asunto. Debemos tomar en cuenta algunas consideraciones necesarias que me he tomado para hoy. Quiero puntualizar, por ejemplo, algunas cosas que quiero que usted vea conmigo. Algunas cosas que tienen que ver con, como si habláramos de lo opuesto, lo uno de lo otro. Y estaba pensando en los derechos inherentes que el Eterno ha otorgado al hombre. Derechos inherentes, o sea, derechos que no se pudieran ni se debieran separar del hombre. Y el primero es la vida. El segundo derecho es la libertad. Y el tercer derecho es la propiedad. Si vemos de la manera opuesta, derechos que el diablo trata de reemplazar con muerte, con esclavitud y con impropiedad. O sea que el diablo busca desposeer al hombre de los derechos que el Eterno le otorgó. Dios le dio vida al hombre y Satanás le cambió la vida por muerte. Dios le dio al hombre libertad y Satanás le cambió la libertad al hombre por esclavitud. Dios le dio al hombre el derecho de ser el gobernante de lo creado. Satanás ha llevado a la gente a ser miserable a causa de ser títeres en sus manos. Y usted dirá, está ofensivo esa palabra. No encuentro otra más sencilla. Perdone si usted se siente incómodo por esa expresión. Pero el hombre no debería estar en las manos de Satanás para hacer lo que Satanás quiere bajo ninguna sentencia. Porque no fuimos creados para eso. Somos gente que piensan. Somos gente que pensamos. Entonces tendríamos que considerar de dónde somos, de dónde venimos, de dónde procedemos y qué derechos se nos dieron. Si desde que nos crearon, nos dieron derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, tenemos que cuidar de que no absorbamos actitudes que nos lleven a la muerte, a la esclavitud y a la miseria. Y realmente eso es lo que se ve en el lado opuesto de la vida cristiana. Todo ser humano que no se somete a la voluntad de Dios, aunque aparenta tener muchas cosas en la tierra, y yo estaba pensando en mí mismo cuando digo, pero esto pareciera no cierto, porque hay mucha gente que es títere en las manos de Satanás y está muy prosperado aparentemente, pero es un miserable, es un pobre, es un ciego y es un desnudo, porque cuando tenga que presentarse delante de Dios, no tendrá más que decir que será un desgraciado, pobre y miserable, apartado de todo el bien que Dios quiso para él. Y tendrá que pasar la eternidad en la peor de las desgracias,
consignado al castigo eterno, simplemente por haberse dejado llevar por los pensamientos de Satanás y por no haber pensado que lo que está aquí, que estaba en las manos de Dios para ser de bendición para su vida, con un tipo de conducta que él mismo se formó, extraído de las manos de Satanás, comenzó a forjar para él un destino que lo llevó al final de la historia signada en las manos. Sin embargo, aquel que, aunque parezca ser de escasos recursos en la vida, pero que aprovecha su libertad y aprovecha el recurso más valioso que el ser humano pueda tener, que es la vida, y si aprovecha esto para honrar al Señor, al final de la historia, cuando se encuentre delante de Dios en aquel gran día, entonces verá la diferencia, que aunque no tuvo nada acá, y aunque aparentó ser un miserable acá, pero gozará de las más ricas bendiciones de aquel que lo creó para hacerlo bendito, bendecido y para bendición. Tenemos que entender eso nosotros. Gracias a Dios por nosotros que estamos en el camino del Evangelio. Yo bendigo al Señor por eso. Porque aunque no tengamos todo lo necesario aparentemente, pero tenemos una esperanza que un día vamos a gozar por la eternidad de lo más rico que pudiéramos pensar. Vida eterna con paz en abundancia. Por eso tenemos que pensar, estamos hablando de esperanza, de vida. El ser humano, lo más preciado de la creación, quiero que pensemos ahí, el ser humano, lo más preciado de la creación es el objeto de discusión. ¿Por qué estoy hablando de objeto de discusión? El creador es el eterno es su creador. El eterno hizo al ser humano. También es su redentor y también es su Señor. Por el otro lado, Satanás busca ser su conquistador, su esclavizador, pero también busca ser su Señor. El ser humano se constituye entonces el objeto de discusión entre Dios y el hombre. O entre Dios y el enemigo, estaba tratando de decir. Entre Dios y Satanás, el hombre se convierte en el objeto de la discusión. Dios reclama un derecho de creación, reclama un derecho de redención y reclama un derecho de ser el Señor, el dueño de todas las cosas. Pero también Satanás busca posicionarse, busca esclavizar, busca conquistar, busca esclavizar al ser humano y busca hacerse Señor del ser humano. Y muchos se la creen y se constituyen en servidores de él, esclavos para arruinarse la vida. Me llamó la atención cuando estaba escribiendo esto. El ser humano es quien resuelve a quién de los dos va a seguir o va a escoger y o va a servir. El ser humano es el que escoge al final. Dios dice: yo soy tu creador. Dios dice: yo soy tu redentor. Yo soy tu Señor. El hombre, en su intención de tener lo que no debiera, admite la astucia del error de Satanás y entonces se deja atrapar, se deja esclavizar y se convierte en su seguidor. Pero el hombre es el que decide. Al final es el hombre que escoge, es el hombre que sigue y es el hombre que sirve. Usted no me deja mentir. Y algunos de los que somos evangélicos, con el respeto de nosotros, algunos que somos evangélicos, nos cubrimos dentro de una religión, pero no somos de verdad seguidores de Dios. Honramos más a Satanás que a Dios, porque las cosas que hace Satanás, esas queremos hacer nosotros. Cuando hacemos una evaluación del comportamiento de nosotros como seres humanos y como cristianos, nos damos cuenta que pareciera repetirse la historia, porque no nos parecemos a nuestro Redentor. No nos parecemos a nuestro Creador. No nos parecemos a aquel que debería ser nuestro Señor. Nos parecemos más al conquistador, al esclavizador. Y eso es un poquito de preocupante, porque estamos en la iglesia y es posible que estamos hasta predicando
Es posible que estamos hasta dirigiendo una iglesia. Es posible que seamos hasta el principal de una organización religiosa. Sin embargo, si sus acciones no se parecen con las de su Creador, con las de su Redentor y del Señor, que debiera ser el Señor del universo, entonces su Padre, al final de la historia, ya no va a resultar ser Dios. Pero eso lo eligió el hombre. Porque por eso al principio decíamos que el hombre tiene libertad para determinarse y hacer y escoger lo que quiera. Al fin de cuentas, el ser humano es quien resuelve si va a seguir a Dios, a su Creador, va a seguir a Dios que es el Redentor suyo, va a seguir a Dios el que debería ser su Señor, o al final resulta sirviendo a Satanás. Es asunto personal. No hay que decirlo de otra manera. Tenemos que entender que el ser humano es creado con proyección de vida, con capacidad de determinación. El pecado vino para esclavizarlo y destruirlo. Pero aquí tenemos el texto que tenemos hoy. Cristo vino para libertarlo y para regenerarlo. ¿Qué tanto es el amor de Dios? Ya vio usted que aunque el hombre esté luchando por ser lo opuesto de lo que Dios quiere, Dios sigue también luchando por tratar de encontrar al hombre que se perdió y regenerarlo. ¿Qué tanto le ama Dios al ser humano? Que no importa que el hombre rechace a Dios, Él lo busca siempre. El hombre rechaza a Dios y Dios lo busca siempre, sin presionarlo, sin exigirle mayor cosa, que lo acepte como su Señor. Sin embargo, es el ser humano el que resuelve si seguir a Dios o seguir a Satanás. Al fin de cuentas, el ser humano es responsable de su elección y el resultado final corre por su cuenta. No vamos a culpar a Dios un día. Tenemos esperanza de vida, pero depende de nosotros el que tomemos el camino de la vida. Depende de nosotros que tomemos otro camino. Yo no vengo para decirles otra cosa, sino simplemente lo que usted escoja, al final el resultado lo verá. Si se tiene que lamentar, fue su decisión. Si se tiene que alegrar, fue su decisión. Si al final va a ser feliz, fue su elección. Si al final va a ser infeliz, fue su elección. Porque el Señor ha tenido mucha paciencia y le ha dado la oportunidad, le ha dado capacidad para pensar, capacidad para escoger, capacidad para decidir. Usted sabrá cómo aplica esas capacidades. Si usted hace lo contrario de lo que Él quiere que usted haga, prepárese, porque al final usted verá el resultado de lo que usted mismo escogió. Y si usted me dice, hoy me asustó el mensaje, claro que asusta, pero asustaría más estar equivocado y al final, al llegar a la puerta, aparezco desconocido. Por eso es mejor que el Señor nos hable hoy y que nos ponga a ver cómo estamos nosotros. ¿Quién es el verdadero Padre de nosotros? Mi Padre es Dios, entonces tengo que parecerme a Él. ¿O no es así? Cuando muchos me ven, algunos se quieren quedar bien conmigo o tal vez con mi padre biológico, me dice, se parece bastante con su papá. Yo no sé si es cierto. De plano mi padre me va a ver este mensaje y yo voy a decir, no sé si de verdad me parezco a mi padre biológico, pero algunos me dicen, se parece en la pura cara de su papá. Tal vez sí, tal vez no. Pero hay una identificación. Hay un padre al que tengo que representar aquí en la tierra y no me va a sentir mal si me parezco con él. Gloria a Dios si me parezco con mi padre. Es una honra para mi familia eso, que me parezca con mi padre. ¿O no es así? Claro que es una honra. Pues así también será una honra que me parezca con el que me crió. Será una bendición que la gente diga, en ella hay de Dios. Y que usted diga, bueno, yo pensé que no. Y que la gente vea el rostro de Dios en su rostro. Y que diga, se parece con su papá. Pero piense lo opuesto. Si usted se va a parecer con el otro, empiece a evaluar cómo se porta el otro. Y aquí comience a ver cómo se porta usted en su casa. Cómo se porta usted en su trabajo. Cómo se porta usted en su negocio. Cómo se comporta usted en la universidad. Cómo se comporta usted en todos lados. El comportamiento suyo dice quién es su padre.
Si no es el comportamiento de Dios, lamento decirle, escogió un mal padre. Y ese mal padre lo va a llevar a donde usted no quiere ir. Así que tiene que cambiar esa forma de ser. Porque es usted el que resuelve, no es Dios. Al fin es usted. Sígase portando como quiera, pero al fin de la historia, usted va a tener la recompensa de lo que usted hizo. Y no le vaya a echar la culpa a ningún otro, sino yo tengo la culpa. Yo tomé la mejor decisión y al final usted va a disfrutar de la mejor decisión. O al final usted va a disfrutar o va a tener que considerar que su determinación fue la peor. Eso ya no será cuenta de Dios. Él le ha mostrado su amor. Lo hizo con ternura y lo está manteniendo con ternura. Le está dando oportunidad con ternura. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Buscar parecerse a su papá. Si Dios es mi padre, voy a buscar parecerme con Él. Pero esa es determinación mía. Quiero ir terminando. Tomemos en cuenta que el pecado busca esclavizarnos, controlarnos, dominarnos y dictar nuestros actos. Y esto me bendice porque Jesús puede liberarnos de esa esclavitud que nos impide ser la persona que Dios tuvo en mente al crearnos. Si el pecado nos limita, nos domina, nos esclaviza, Jesús puede destruir el pecado o el poder que el pecado tiene sobre nuestra vida. Necesitamos nosotros entregarle nuestra voluntad a Cristo si queremos ser libres para seguir con nuestra esperanza de vida. Yo tengo esperanza de vida y quiero seguirla alimentando. Espero que usted y yo también lo hagamos. Y quiero terminar diciendo lo siguiente: el pecado esclaviza y destruye. Cristo liberta y da vida. ¿Quién de los dos es mejor? Obviamente Cristo. Él es mejor. El hombre resuelve a quién de los dos elegir y seguir. El resultado final es relativo a la decisión del hombre mismo. Espero que se hayan comprendido estas palabras. Al final usted puede resolver qué hacer con su vida. Si quiere, venga a la iglesia. Si no quiere, no venga. Si quiere, sirva a Dios, y si quiere, no lo haga. Pero al final usted tendrá que aceptar el resultado de lo que usted escogió. ¿Está de acuerdo conmigo? Si no está de acuerdo conmigo, cuánto lo siento, pero sí le animo en el amor del Señor a escoger sabiamente. Compórtese mejor. Si es cristiano, compórtese bien. Y si no es cristiano, pues busque comportarse bien, porque al final usted sabrá el resultado de su decisión. Yo no quisiera que los que están sentaditos aquí y los que me están viendo allá, no quisiera que los que dedicaron este tiempo para oír esta palabra, al final vayan a ser eliminados de la presencia del Señor. Sería la peor tragedia que nos puede pasar como creyentes, habernos engañado de que íbamos rumbo a la patria celestial y al final aparecer con los malos y con aquel que vino y puso pecado en la tierra, y nos dejamos guiar por Él, nos convertimos títeres en sus manos y Él nos llevó para hacer su almohada en el infierno. Así que en el amor del Señor tratemos la manera de escoger lo mejor y al final vamos a disfrutar. Por hoy todavía tenemos esperanza de vida, pero depende de nosotros. Si tenemos libertad espiritual, aprovechémosla bien. Porque ahorita nosotros tenemos la libertad para hacerlo. Hay libertad para escoger. Pues escojamos bien y al final nos va a ir bien. Que la gracia del Señor sea con todos. Quiero que oremos para darle gracias a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te doy gracias por estas palabras que me permite decir, acompañando a este grupo de personas amadas, benditas y bien preciadas por ti. Sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos razón. Pudiéramos excusarnos en 1000 cosas para hablar de nuestro comportamiento. Y no estoy hablando solamente para algunos. Estoy hablando para todos nosotros. Porque el hecho que yo sea el predicador no significa que no necesite ponerle cuidado a esta palabra.
El hecho que tú hayas puesto estas palabras en mi corazón y en mi boca no significa que no les tenga que poner cuidado. Así que quiero considerarme en el primero que escucha esta recomendación, en el primero que escucha esta amonestación, el primero que escucha este consejo. Para que tú nos ayudes, de seguro lo vas a hacer. Tenemos también que poner parte nosotros. Tenemos que poner la parte que nos corresponde. Nuestra voluntad que esté presta a considerar lo que tú quieres que seamos nosotros. Pues la venida de Jesucristo como ser humano fue únicamente para restaurar el derecho de vida que yo perdí a causa del pecado. Ya que tienes la intención de volverme a reanudar con el propósito para el cual me criaste, permíteme ser entendido para que pueda aprovechar este tiempo en el que tu gracia está siendo manifiesta a los hombres. Gracia que no solamente es en darnos la oportunidad de estar en una casa de oración o vivir tranquilos en nuestra casa, sino de escuchar una palabra, una amonestación, una recomendación, una orientación. Ayúdanos, Señor, para valorar que tú estás muy interesado por nosotros. Y justo en este tiempo que estamos hablando, tú ofreces al ser humano una esperanza de vida. No te pusiste de brazos cruzados cuando el hombre fracasó, sino al contrario, estableciste un plan para que el ser humano pudiera salvarse, porque entre tanto hay vida, también hay esperanza. Encárgate, Señor, de ayudarnos, porque habrá situaciones difíciles para nosotros. Habrá decisiones que son difíciles de tomar. Sin embargo, esperamos tomarlas con tu ayuda y de seguro también lograr asirnos de esa esperanza y de esa promesa que tienes para nosotros. Gracias por esta reflexión. Te encargo de todo corazón que pueda hacer efecto en el corazón de cada uno de los oyentes. Lo pido y lo espero porque lo creo conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por haber apartado este tiempo y escuchar esta reflexión. Como digo en muchas ocasiones, tome usted su conclusión. Por mi parte deseo que el Señor me le multiplique bendiciones y muchos días y muchas oportunidades para que podamos sentirnos con el derecho que Dios quiere darnos y tener esperanza de vida. Bendiciones, será hasta una próxima.